La Virgen de Guadalupe me curó del Alzheimer. Hola Pepe, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Me gusta mucho escuchar tus relatos con mis sobrinos mientras cocino o mientras jugamos dominó. Lo que te voy a platicar comenzó cuando enviudé hace casi 4 años. Ya tenía unos meses separada. Sin embargo, mi difunto marido desafortunadamente falleció de cáncer de próstata. Después de su entierro, comencé a soñarlo con frecuencia, como si quisiera decirme algo. Lo veía angustiado, a veces triste, pero nunca le dije nada a nadie. Mi nuera en algunas ocasiones me llegó a decir que cuando me visitaba sentía como si él siguiera en la casa. Incluso yo misma llegué a percibir el perfume que casi siempre usaba a diario, pero no solo dentro de la casa, sino estando en la calle o en casa de otras personas. Con el paso de los días, empecé a dudar si necesitaba ayudarle en algo. Le prendía veladoras y le pedía mucho a Dios para que le perdonara sus pecados y que pudiera descansar en paz. Decidí comentárselo a mi hijo y para mi sorpresa, él había experimentado cosas similares. Los sueños coincidían en algunos detalles, pero lo más fuerte fue que nos pedía que lo perdonáramos, aunque no entendíamos por qué, ya que él siempre fue un buen esposo y padre en vida. El tiempo fue pasando y los sueños desaparecieron. La vida continuó y entramos en una racha de dificultades que no veíamos venir. A pesar de que yo tenía una buena pensión, el dinero se me iba en gastos de la casa o para ayudar a mi hijo, quien se quedaba sin trabajo, o a mi familia en México. Mi salud se fue deteriorando, aunque tomaba medicamentos y tratamientos, empecé a olvidar las cosas y me diagnosticaron Alzheimer. Pensaba que quizá era normal por la edad y fue un duro golpe. Mi nuera trataba de estar el mayor tiempo posible conmigo. La verdad es que siempre la he considerado como la hija que nunca tuve. Empecé a ver visiones, sombras por los pasillos de la casa y murmullos que al caer la noche no me dejaban dormir. Solamente quería estar acostada porque además sentía terribles dolores en las piernas y le pedía a Dios que me quitara el sufrimiento. No quería ser una carga para mi familia. Cuando ya no tenía esperanza, una tarde llegó mi consuegro. Recuerdo que solamente me dijo que me iba a doler lo que me iba a decir, pero que era necesario. De repente escuché una voz relajante, aunque no sabía de dónde venía, ya que con el medicamento y mi enfermedad perdía parcialmente la noción de la realidad. Medio entendí algunas palabras, pero lo que jamás olvidaré fue ese aroma a flores cítricas que me hacían sentir tranquila, me sentía ligera. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero para mí fueron instantes hasta que escuché la palabra amén. En ese momento sentí como si me sacudieran muy fuerte. Comencé a vomitar y todo me daba vueltas. Escuchaba nuevamente aquella voz en un tono un poco más fuerte que me fue relajando poco a poco, hasta que me quedé sentada en la cama y finalmente me sentí en paz. Para mí, el proceso de mi enfermedad había sido quizá días, pero en realidad todo lo que había padecido fueron meses. Mi hijo se había sumido en la depresión y se refugió en el alcohol. En consecuencia, no duraba en los trabajos. Mi nuera, aunque le aguantó muchísimas cosas, ya lo había dejado, pero lamentablemente ella también enfermó. Le detectaron cáncer triple negativo en el seno derecho, que era bastante fuerte. Por eso su padre, al ver nuestra situación y sin resultados médicos, buscó a alguien que pudiera curarnos. Fue difícil encontrar a la persona indicada, pero no se dio por vencido y anduvo por diferentes lugares de la República Mexicana, gastando mucho con gente que decía que podía brindar ayuda, pero no hicieron más que hacerle perder tiempo y dinero. Desesperado, viajó a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Entró de rodillas pidiendo no solamente por su hija, sino también por mí y por mi hijo. Y es aquí donde les digo que los milagros existen, se los aseguro, que yo soy testigo de que sí existe el mal, que se manifiesta de formas tan sutiles que a veces pensamos que es algo normal en nuestras vidas, pero también hay seres puestos por Dios para ayudarnos. A las pocas semanas, mi consuegro encontró el camino que lo guió hacia un jovencito de un pueblito muy humilde, y eso fue lo que le dio la confianza. Al entablar conversación con aquel joven le dijo: Jefe, no se me preocupe, todo estará bien. Por sus rezos, la Virgen se me presentó y me dijo que lo ayudara. Ya verá que con la morenita todo estará bien.
Aquella voz que escuché aquella tarde era la de él, y sin pedir nada a cambio económicamente, nos curó a mi nuera, a mí y a mi hijo en ese orden. Ese joven me hizo entender muchas cosas, aunque me dolió saber toda la verdad, ya que en ese mismo día que me empezaron a curar, me dijo cosas que de no saberlas en la intimidad de mi matrimonio, jamás las habría creído. Además, me dijo que buscara en el celular de mi difunto marido, y todo coincidió. Con el apoyo de mi hijo, encontramos muchos mensajes y algunas fotos que me demostraron que él tenía una doble vida y había engañado a una mujer originaria del estado de Veracruz. Es bien sabido que allá hay mucha gente, en cierta región conocida, que se dedica a hacer trabajo sin importar el daño, con tal de que se pague su precio. Ese muchacho me dijo que esa gente tarde o temprano debe pagar un castigo, pero que él obraba bajo la gracia de Dios y la Virgen de Guadalupe, así que yo debía estar tranquila en ese sentido. Además, dijo que el amante de mi marido se iba a comunicar conmigo y que tendría que perdonarla, ya la vida se encargaría de cobrarle. Resulta que esta mujer, por el coraje de que mi difunto marido había faltado a su promesa de darle muchas cosas en el aspecto económico para solo llevarla a la cama, ella no se quedó cruzada de brazos y buscó la forma no solo de dañarlo a él, sino también a su familia cercana, en este caso a nosotros. Les pidió ayuda a unos familiares de allá y por eso era todo lo que nos pasaba. Hubo otras cosas que por respeto a mi hijo y a mi nuera omitiré, pero igual fueron totalmente ciertas. Los doctores no daban crédito a mi recuperación, dejé de tomar los medicamentos y estoy bien en general. Mi nuera salió adelante del cáncer y está plenamente recuperada. De hecho, se embarazó a los pocos meses y finalmente me hicieron abuelita de una hermosa nena. Y sí, recibí la llamada, como me había dicho ese angelito que nos ayudó. Te soy honesta, el coraje me ganaba, así que todo lo que me decía esa mujer solamente dejé que hablara. Le dije que trataría de perdonarla y no guardar rencor, pero que el de arriba, Dios nuestro Señor, era el que juzgaba y le colgué. Las cosas retomaron su curso, vivimos con salud, que es lo más importante, y disfrutamos de mi familia. Actualmente estoy agradecida con mi consuegro y con ese jovencito que nos ayudó, con la bendición de Dios y la Virgen. Y quien haya escuchado mi historia entenderá que Dios obra de maneras misteriosas. Por eso les decía que sin Él y la intervención de la Virgen, probablemente mi familia no estaría hoy en día contándola. Saludos y abrazos desde California.